La realidad que tiene el Estado de Anzoátegui en materia de infraestructura escolar es deprimente, es lamentable, da tristeza ver como más del 96% de la infraestructura escolar se cae a pedazos. En Yaracuy tenemos 762 instituciones educativas y se tomaron solamente 100 para maquillarlas con pintura. Lo único que fueron fue a pintar, a darle pintura a la fachada, pero no atacan el problema central de la infraestructura escolar, como es filtraciones de paredes, de techo, falta de baño, falta de bombas de agua. La educación es un tema muy importante para ser asumido así en una forma a la ligera. ¿Qué queremos nosotros como padres y representantes? Que el Estado no siga transmitiendo su deber de atender al sistema educativo y nos lo traslade a nosotros, a la sociedad. No, eso no debe ser. El pasado 20 de junio, el mandatario Nicolás Maduro anunció la creación de las Brigadas Comunitarias para la Salud y la Educación Bricomiles con el objetivo de recuperar la infraestructura de los planteles educativos y de salud del país, descuidadas desde hace años y, en el caso de los primeros, con nula atención desde la llegada de la pandemia por COVID-19 en marzo de 2020. Las actividades de reparación en los recintos educativos comenzaron en julio, pero para el inicio de clases, que en octubre, la mayoría de las escuelas y liceos públicos del país seguía presentando fallas en su infraestructura. Las bricomiles solo fueron agua y pintura. 2 meses más tarde, es poco lo que avanzaron los trabajos. El Tiempo, junto con Tal Cual, El Impulso.com y Yaracuy al Día, visitaron los planteles educativos de Anzoátegui, Caracas, Lara y Yaracuy para consultar cómo ha sido el trabajo de las bricomiles y entrevistaron a docentes y miembros del gremio educativo para conocer su percepción de esta nueva figura, más politiquera verde oliva que efectiva. Para el inicio del año escolar 2022-2023, más del 96% de los planteles educativos de Anzoátegui requerían reparaciones, denunció Mayra Marín, presidenta del Simbema Anzoátegui. La educadora también señaló que de los 1.374 recintos educativos de la entidad, solo 11 habían sido seleccionados para ser atendidos por las bricomiles. Para el cierre de 2022, a juicio de Marín, el balance en el estado oriental no era positivo. Las bricomiles para este cierre del trimestre escolar 2022-2023 lamentablemente no terminaron los trabajos de reparaciones que se tenían previsto en más de 11 escuelas en la entidad federal. Sencillamente lo que se logró llevar fueron, aparte del material eléctrico, material para las instalaciones sanitarias, para las instalaciones de agua, que aún siguen los planteles sin el sistema de aducción y sin el sistema de instalaciones sanitarias. Lo único que se logró fue pintar las escuelas, solamente eso. No solamente maquillar las escuelas con pintura, las escuelas requieren mucho más que eso, requieren dotación de mesas sillas, requieren suministro de agua, requieren el mantenimiento de sus salas sanitarias y la dotación de sus mesas sillas. En Caracas, las bricomiles solo llegaron a los planteles educativos que visitaría el Ejecutivo, aseguran maestras de Filas de Mariche y El Llanito, área metropolitana de Caracas, y quienes aseguran que, de entrada, todo el proceso es complicado. La manera de solicitar que las bricomiles vayan a una escuela es a través de la aplicación Ven App. Para ello, tener una conexión a internet estable es uno de los requisitos. Además, con una sola solicitud no es suficiente. Piden que varias personas pongan la queja para que se haga efectiva la petición de visitar el colegio. En ese colegio no llegó absolutamente nada. Las pocas cosas que se pudieron hacer se hicieron con ayuda de uno que otro representante o con el mismo directivo. Las fallas que presenta la institución son varias, entre ellas la más importante y la más preocupante es la falla de infraestructura. Nunca recibió mantenimiento adecuado, por el cual se fue deteriorando, y cuando llueve se inunda la escuela. La zona educativa pues envió la información de la conformación de las bricomiles. Esta brigada institucional se conformó
en la mayoría son padres y representantes de nuestros niños y parte del personal que labora en la institución, también conforme esa bricomiles. Se han pasado varios informes. En alguna ocasión recibí una llamada de un sargento encargado de la bricomiles. Me comuniqué con él, quedó en que iba a venir a hacer una inspección. Vino también un miliciano que trabaja en ese grupo de las bricomiles. Observó, hizo un informe y quedó en que lo iba a pasar a su superior, y todavía no hemos recibido respuesta alguna con respecto a eso. Para octubre, el 80% de las instituciones académicas de Lara no estaban en condiciones para atender a los estudiantes, señalaron Fran Andrade, secretario nacional del Colegio de Profesores, y Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara. Por algunos de estos planteles se conformaron las bricomiles, como en la unidad educativa Pedro Rafael Chacón, ubicada al noreste de Barquisimeto. Sin embargo, Hilda Peña, secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros del Estado Lara, Sinvemal, indicó que lo único que hicieron fue pintar la fachada, pero no atacan el problema central de las infraestructuras, mientras que para Argenis Bolívar, coordinador regional de la Alianza Democrática Don Rómulo Gallegos, precisó que las bricomiles son un total fracaso para el sistema educativo del país. Y ya lo han demostrado, se les terminó el año fiscal y no pudieron demostrar la efectividad en la resolución de los problemas dentro de la institución educativa de toda esa estructura que levantó el gobierno llamado bricomiles para tratar de paliar la situación dentro de las instituciones educativas. Terminó siendo un fracaso. Las instituciones educativas hoy se encuentran peores que antes, puesto que no hay inversión en la educación. Cuando nosotros llegamos a instituciones educativas, por ejemplo como la Mateo Licano, en el municipio Jiménez, continúan las mismas carencias y aún son más marcadas, y no cuentan con la ayuda para reparar la infraestructura que tienen allí. Solamente en el número de instituciones ellos tienen planificado resolver a 60, 80 instituciones educativas. Por Dios, ¿cómo es que se va a crear una institución cuando tienen un organismo llamado FEDE para que haga estas reparaciones? Y entonces crean otro, creando más burocracia, más desgaste y más inversión, pero inversión en burocracia, no inversión en educación. En Yaracuy, solo el 13% de las escuelas recibieron pinturas de las bricomiles, señala Nairobi Ávila, maestra yaracuyana y representante en su estado de la coalición sindical. Para la docente, la situación de la educación en el país es preocupante. 162 instituciones educativas y se tomaron solamente 100 para maquillarlas con pintura. O sea, un 13% de las instituciones. ¿Qué pasa con el resto? Que tienen paredes cayéndose, están sin agua, tienen unas condiciones deplorables, cómo los niños van al baño, cómo los niños buscan tomar un poquito de agua en esas instituciones. La situación es bastante crítica, tanto para las instituciones educativas, los padres y representantes, los docentes y sobre todo los más afectados, los estudiantes. Para los maestros y miembros del gremio docente, las bricomiles cerraron el primer lapso con 0-1 en la boleta.